Hoy vamos a ver los 4 pilares fundamentales y básicos a la hora de ganar masa muscular. Los vamos a ir desglosando y los vamos a ir viendo poco a poco para que cuando salgas de esta clase tengas claro cuáles son y no cometas el error de no trabajar en alguno de ellos. Vamos a por ello. El primero de los pilares fundamentales para la ganancia de masa muscular es el entrenamiento. Así que vamos a ir viendo las patas que componen este pilar para maximizar estas ganancias de masa muscular. La primera pata es la planificación. Si queremos ganar y optimizar las ganancias de masa muscular, tenemos que tener un entrenamiento planificado y organizado para que cuando vayamos al gimnasio no pensemos en nada más que en entrenar y no tengamos que estar improvisando y cambiando continuamente nuestra rutina. Una cosa clave a la hora de planificar es tener en cuenta cuál es tu estilo de vida, de cuánto tiempo dispones y organizarlo y planificarlo acorde a ello, y no organizar un entrenamiento para 6 días sabiendo que solo vas a poder ir 3 o 4 al gimnasio, porque eso lo que va a hacer es desorganizarte todo. Así que sé realista y distribuye el entrenamiento acorde a lo que vayas a poder entrenar. Habrás escuchado hablar de muchísimos tipos de rutina, que si wader, que si torso-pierna, que si tirón-empuje, pero lo cierto es que el entrenamiento es como un puzzle en el que tú puedes ir colocando cada una de las piezas como tú quieras, siempre y cuando el resultado sea el esperado. Entonces, no tienes por qué fijarte en ninguna de estas rutinas y cogerla como tal, sino que puedes ir organizándote tu entrenamiento, cogiendo de base una de ellas, pero moviéndolo y modificándolo dependiendo del tiempo del que dispongas. La segunda pata es la intensidad. Tenemos que hacer un entrenamiento intenso. De nada nos sirve tener un entrenamiento bien planificado si luego vamos a entrenar y no entrenamos con la suficiente intensidad. ¿Cómo sabemos si estamos entrenando con la suficiente intensidad? Tenemos que asegurarnos de que todas las series que hagamos en nuestro entrenamiento sean series efectivas. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos quedemos cerca del fallo muscular, entre 0 y 3 repeticiones del fallo. Si por ejemplo estamos haciendo un press de banca y tenemos que hacer una serie a 12 repeticiones, intentamos que la 13 sea imposible de sacar, que se te caería la barra al pecho, entonces ahí si harías 12 repeticiones estarías haciendo un RIR 0, porque a la 13 ya fallarías. Si quieres hacer un RIR 3, pues entonces tendrías que hacer 9. La clave sería quedarse entre 9 y 12 repeticiones para que esa serie fuese efectiva. Otra de las cosas a tener en cuenta en la intensidad es la sobrecarga progresiva, es decir, poco a poco tendrás que ir progresando en cargas con una buena técnica en los ejercicios, para asegurarte de que continuamente le vas dando el estímulo correcto al músculo para que crezca. Un indicador de los más coloquiales y comunes para saber si estoy entrenando con suficiente intensidad son las famosas agujetas. Si tenemos unas agujetas leves al día siguiente o a los 2 días del entrenamiento, en la zona que hayamos trabajado, eso quiere decir que estamos trabajando con la suficiente intensidad. Pero tienen que ser unas agujetas leves, de esto de que si contraes un poco el músculo lo notas, o incluso si te estiras un poco lo notas, pero no de no poder moverte o de que vas a coger un tenedor y se te cae el brazo al suelo, porque eso quiere decir que te has pasado muchísimo en tu entrenamiento y que claramente tienes que bajar o reducir muchísimo el volumen. Hablando de volumen, la tercera pata es esta, el volumen de entrenamiento. Aquí tenemos que tener en cuenta el nivel de entrenamiento que tenemos y el volumen lo vamos a cuantificar en base a series efectivas semanales o cíclicas, en caso de que en vez de planificar tu entrenamiento en una semana, en 7 días, lo planifiques en 9. Si acabamos de empezar a entrenar, evidentemente las series semanales que vamos a tener que utilizar van a ser mucho menores que si llevamos un año entrenando o que si llevamos 10. Entonces, si quieres maximizar las ganancias de masa muscular y acabas de empezar a entrenar, con unas 8, 10, 12 series semanales efectivas por grupo muscular te será más que suficiente para empezar a progresar. Si ya tienes un poco más de experiencia y eres un nivel intermedio que llevas 2, 3, 4 años entrenando ya fuerte y correctamente, evidentemente esas series efectivas semanales tendrán que haber subido y en vez de quedarte en torno a 10, 12, pues podrás subirlas sobre 14, 15, 16 series efectivas por grupo muscular a la semana. Y ya si estamos hablando de personas muy expertas en entrenamiento, que lleven muchos años entrenando muy bien, ya podemos subir cerca de las 18, 20 series semanales efectivas, pero evidentemente eso queda muy lejos de la mayoría de las personas que entrenan en los gimnasios. Otra pata súper importante es la frecuencia de entrenamiento. Si queremos maximizar esas ganancias, lo ideal está demostrado que es tener mínimo una frecuencia 2 en nuestro entrenamiento. Es decir, que si tienes que hacer 12 series semanales de pectoral, las dividas en 2 sesiones. Por ejemplo, si haces el lunes, dejar un par de días de descanso y hacerlas otra vez el jueves. Y divídelas en 6 y 6. Y de esa manera te asegurarás de tocar el grupo muscular, en vez de una vez a la semana, cada 7 o cada 8 días, lo tocarás 2. Por lo tanto, eso maximizará tus ganancias de masa muscular. Otra de las patas es el rango de repeticiones en cada serie. Aquí tenemos que diferenciar entre 2 grandes grupos: los multiarticulares pesados
o los monoarticulares. No es lo mismo hacer una sentadilla que unas extensiones de rodilla en máquina. Si estamos hablando de ejercicios pesados, multiarticulares, de los que hablamos como press banca, sentadilla, peso muerto, este tipo de ejercicios lo ideal es trabajarlos entre 5 y 12 repeticiones. A partir de esas 12 repeticiones ya nos pasaríamos un poquito porque estaríamos generando demasiada fatiga a nivel del sistema nervioso central, ya que estaríamos demasiado tiempo bajo una tensión mecánica bastante fuerte. Por lo tanto, entre 5 y 12 repeticiones serían un rango correcto. Si quieres maximizar más tus ganancias de fuerza, tirar a menos repeticiones, un poquito más sobre 5, y si estás en una etapa en la que quieres maximizar más la hipertrofia, pues tirar un poquito más hacia 12, aunque esto realmente es un poco relativo. Y si estamos hablando de ejercicios monoarticulares, pues como unas extensiones de rodilla en máquina, flexiones de rodilla, curl de bíceps, tríceps, todos estos ejercicios se pueden trabajar a más repeticiones, porque lo que vamos a buscar es un estrés metabólico, es decir, la famosa congestión muscular. Por lo tanto, ahí sí que puedes trabajar más entre las 12 y las 20 repeticiones. Ten en cuenta que en estos ejercicios esa congestión va a ser focalizada en ese músculo y a nivel del sistema nervioso central y de fatiga general que te va a causar el ejercicio va a ser mínima. Por lo tanto, no te preocupa tanto a la hora de rendir en tus próximos entrenamientos. Y ya hablando de las dos últimas patas, tendríamos el descanso y el tempo. Si hablamos del descanso entre series, a mí me gusta decir que tienes que descansar lo suficiente para rendir en la siguiente serie. No es lo mismo hacer, si por ejemplo estamos haciendo un curl de bíceps, pues igual necesitas descansar un minuto, y si estás haciendo una sentadilla muy pesada, quizá te puedas ir hasta los 4 o 5 minutos de descanso, pero más o menos de media se descansa entre 1 y 3 minutos. Esto no quiere decir que tengas que coger un cronómetro y quedarte entre el 1 y 3 minutos, sino que intenta escuchar a tu cuerpo y guiarte por tus sensaciones. Intenta descansar el mínimo tiempo que necesites para poder rendir en la siguiente serie. Y por último tenemos el tempo, que simplemente es la velocidad a la que vamos a hacer una repetición. Vamos a buscar una fase excéntrica controlada de 2-3 segundos, tampoco hace falta que sea mucho más lenta, y una fase concéntrica explosiva, intentando aplicar la mayor fuerza que podamos. Aquí hay que tener en cuenta que si estamos haciendo una serie de aproximación, por ejemplo, de calentamiento, pues no tienes que aplicar toda la fuerza posible porque la barra o lo que estés utilizando va a querer volar y no vas a aprovechar bien todo el rango de recorrido. Pero cuando ya estamos hablando de series efectivas, evidentemente tendrás que aplicar la máxima fuerza posible, porque si no, pues no podrás levantar la barra o lo que estés utilizando. Teniendo en cuenta todas estas patas, ya podemos crear un entrenamiento adecuado a nuestro contexto, a entrenar de forma correcta y, por lo tanto, maximizar esas ganancias de masa muscular. El segundo pilar para ganar masa muscular, evidentemente, es la nutrición. Lo primero que vamos a hacer es aprender a calcular una aproximación de las calorías diarias que necesitamos para mantener nuestro peso corporal. Simplemente vas a coger tu peso, lo vas a multiplicar por 22 y ahí el resultado que te dé lo vas a multiplicar por un factor de actividad que te dejo en pantalla, intentando que se adecue lo más posible a tu contexto. A partir de aquí, que ya sabes más o menos las calorías que necesitas al día para mantener tu peso corporal, vamos a ver qué tenemos que hacer para ganar masa muscular. Lo primero, tenemos que dejar claro que si nos queremos centrar única y exclusivamente en la ganancia de masa muscular, tenemos que estar en un porcentaje de grasa óptimo para poder hacerlo. Si nos sobran unos kilillos de más, lo que tendremos que hacer primero es un déficit o una recomposición corporal. A partir de aquí, para ganar masa muscular, teniendo en cuenta que estamos en un porcentaje de grasa óptimo, lo que tendríamos que buscar es un superávit de unas 200 a 600 kilocalorías al día. De 200 a 600 hay una diferencia bastante importante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para saber si vamos a aumentar un poquito más o un poquito menos las calorías? Bien, cuanta más masa muscular tenemos, cuanto más fuertes estamos, menos calorías, menos superávit es recomendable hacer. Porque digamos que el ratio de ganancia que vas a tener entre masa muscular y grasa, como ya tienes bastante masa muscular, va a ser más favorable a la grasa. Por lo tanto, si metes superávits agresivos, es muy probable que vayas a tener que meter un corte rápidamente porque te vas a pasar de porcentaje graso muy rápido. En cambio, si eres una persona que no tiene todavía mucha masa muscular o que está empezando, puedes meter superávits un poquito más agresivos, aunque no te recomiendo meter más de 500 kilocalorías extra. Incluso yo empezaría por 300 y a partir de ahí podría ir aumentando esas calorías hasta 500. Y te estarás preguntando, vale, ¿pero de dónde saco esas calorías? Bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos 3 macronutrientes principalmente, que son los que vamos a utilizar para conseguir esas kilocalorías. El primero de ellos son las proteínas, el segundo son las grasas y el tercero son los carbohidratos. Para personas que están en un porcentaje graso óptimo y quieren ganar masa muscular,
de entre 1,6 a 1,8 gramos por kilo de peso corporal serán suficientes para tener unas ganancias de masa muscular óptimas. Importante, ya supongo que lo sabéis, que la proteína será la encargada de regenerar los tejidos y la encargada de poner los ladrillos a nuestra casa, por decirlo de alguna manera coloquial. Después pasamos a las grasas. Las grasas son importantes por diversas cosas. Por ejemplo, en las mujeres son muy importantes para mantener el entorno hormonal, ¿vale? Entonces, olvidaros de eso de que las grasas son malas. Las grasas son igual de importantes que las proteínas y que los hidratos de carbono. Para una mujer se estima que tenemos que tener un mínimo de 1 gramo por kilo de masa corporal para mantener ese entorno hormonal, y para hombres estamos entre los 0,8 y 1,2. Y a partir de aquí pasaríamos a los carbohidratos, que lo mismo que las grasas no son malos, sino que son la gasolina que nos va a permitir entrenar con intensidad. Y la cantidad de estos hidratos sería toda la que nos sobraría para llegar a esas calorías. Es importante no pasarte con las proteínas, ya que por comer 2,3 en vez de 1,6 no vas a ganar más masa muscular, y todo lo que quites o todo lo que cojas para esas proteínas lo quitarás para los hidratos, y es importante tener suficiente cantidad de carbohidratos para poder tener energía para hacer tu día y además entrenar con intensidad. Tenemos en cuenta que la proteína y el carbohidrato aportan 4 kilocalorías por gramo y las grasas aportan 9 kilocalorías por gramo. Cogemos 1,6 por los 80 kilos que pesa para las proteínas y nos quedaría un total de 128 gramos de proteínas, que si lo multiplicamos por las 4 kilocalorías que tiene cada gramo de proteína, nos salen que 512 kilocalorías van a venir procedentes de las proteínas. Si cogemos lo mismo con las grasas, hemos dicho que vamos a coger 1 gramo por kilo de peso corporal, entonces 80 por 1 a 80, que lo multiplicaríamos por las 9 kilocalorías que tiene cada gramo de grasa y nos quedarían 720 kilocalorías procedentes de las grasas. Si ahora cogemos y sumamos las calorías de las proteínas y las grasas, nos va a dar 1232. Si restamos esos 1232 a los 2800, que son las kilocalorías que tenemos que consumir al día, nos van a dar las calorías que vienen procedentes de los hidratos de carbono. Si queremos saber cuántos gramos tenemos que consumir de hidratos de carbono, simplemente vamos a dividir esas calorías entre las 4 kilocalorías que tiene cada gramo de hidrato de carbono. Y esto nos da que tenemos que consumir 392 gramos de hidratos de carbono al día. Por lo que a lo largo de tu día tendrías que comer 128 gramos de proteína, 80 gramos de grasas y 392 gramos de hidratos de carbono. El tercer pilar para ganar masa muscular es sin duda el gran olvidado, el descanso. Si no descansamos bien, todo nuestro día ya va a empezar mal y va a ir a remolque. Será mucho más complicado hacer tu día, ir a trabajar, cuidar de los niños si es que tienes, y encima luego tener que ir y entrenar con intensidad. Por lo tanto, para poder rendir en entrenamiento tenemos que descansar bien. Una cosa muy interesante es que es en la fase REM del sueño, es decir, en la fase del sueño profundo, donde se genera el 80% de la hormona GH, que es la hormona del crecimiento, que es la principal a la hora de regenerar esos tejidos que hemos roto entrenando y será clave para la ganancia de masa muscular. Si no generas esa hormona GH durante el sueño, durante la noche, en esa fase profunda, durante el día no recuperas y no generas ese 80% que no has conseguido durante la noche. Por lo tanto, será de vital importancia dormir para un adulto una media de entre 7 y 9 horas diarias, y no solo dormirlas en fase ligera, sino dormirlas profundas, es decir, tener un buen descanso, no solo dormir tus 7-8 horas, sino que dormirlas bien y levantarte con ganas de empezar el día, no levantarte ya cansado. Aquí podríamos hablar de un montón de estrategias para mejorar el descanso si es que no lo haces bien, pero eso ya nos da para otro vídeo porque podríamos estar hablando largo y tendido durante bastante tiempo. Esos son los 3 pilares fundamentales a la hora de ganar masa muscular. Luego podríamos hablar también de control del estrés, de exposición al solar y demás. Pero bueno, esos 3 digamos que son las 3 patas claves para poder desarrollar al máximo tu masa muscular. Entrenamiento, nutrición y descanso. Por último, para terminar este vídeo, vamos a hablar un poco sobre la suplementación. De este tema solo vamos a tocar 3 suplementos muy comunes para que más o menos entiendas en qué casos y en qué no puedes utilizarlos. Y hablamos de la proteína en polvo, la cafeína y la creatina. Estos 3 suplementos son 3 suplementos con mucha evidencia y sirven para diferentes cosas. La cafeína sirve pues para conseguir una mayor activación, estar un poquito más focus en el entrenamiento. Te recomiendo que la tomes entre 30 y 45 minutos antes de ponerte a entrenar y que no la tomes todos los días, porque al final si la tomas todos los días el cuerpo se va acostumbrando y cada vez vas a necesitar mayor dosis. Por lo tanto te va a dejar de hacer efecto y no va a ser tan eficaz. Así que te aconsejo que la tomes solo los días que veas que te hace falta. La proteína en polvo, otro suplemento que está muy bien, al final es proteína aislada, pero
Te recomiendo que la tomes solamente en el caso de que no llegues a las cantidades de proteína que necesitas por la alimentación, o como comodín un día que te apetezca comer menos o que lo necesites. Pero si no, si eres capaz de si tienes que llegar a 128 gramos de proteína, como hemos dicho antes, al día, y eres capaz de comerlo a través de la alimentación, pues no te hace falta para nada gastarte dinero en este suplemento. Otra cosa es personas que ya necesitan meter muchas calorías al día y les viene bien como comodín para poder meter esa cantidad de proteína sin tener que comerse pues 6 o 8 pechugas de pollo. Y por último tenemos la creatina, que es otro suplemento que tiene muchísima evidencia científica que funciona. No todo el mundo es igual de respondedor, pero sí que puedes hacer una prueba, ir tomándola y a ver cómo te sienta. Es un suplemento que te va a ayudar a recuperarte antes, a rendir mejor, etcétera, pero que si no estás cumpliendo todo lo que hemos hablado anteriormente, tomarte la creatina va a ser como tirar tu dinero a la basura. La creatina es un suplemento que te va a ayudar, pero si haces todo lo demás correctamente, si no entrenas con intensidad, si no tienes un plan establecido, si no te nutres correctamente, al final la creatina pues no te va a valer de nada. Te recuerdo que la creatina es un suplemento que funciona por acumulación, es decir, que la tienes que tomar todos los días, cada 24 horas, y pesas 80 kilos, como mucho te podrías tomar 8 gramos de creatina al día. Nada más por hoy, creo que aquí te dejo una guía bastante completa sobre cómo ganar masa muscular. Evidentemente podríamos entrar en programación del entrenamiento y otras muchas cosas, pero eso da para mucho más contenido, porque en un vídeo de 15 minutos y hablando de tantas cosas es imposible. Así que nos vemos en el próximo. Déjame por aquí abajo ideas o cositas que quieras que comente por aquí. Y nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.